Para hacer una presentación general de este proyecto de ley, nosotros hicimos un apoyo de presentación que está ahí expuesto. El proyecto de ley 292 del 2023 obedece a la necesidad de establecer un marco legal que defina límites a lo que va a ser los incrementos del impuesto predial como consecuencia de una dinámica en la que el país está en curso y que es absolutamente necesaria, que es la de actualizar la información catastral. Este propósito de actualizar la información catastral es fundamental para el país por muchas razones. Contribuye a fortalecer o a actualizar todo el tema del ordenamiento territorial. El tema de tener información catastral es fundamental para toda la política relacionada con la gestión del riesgo. Actualizar la información catastral también es fundamental para una política sana relacionada con la reforma rural integral. Tener la información catastral es fundamental para poder planear el país. Y esa actualización de la información catastral obviamente va a tener un impacto en el incremento del impuesto predial, que son impuestos que se constituyen en la principal fuente de ingresos fiscales de todos los municipios del país. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que en la medida en que la nación ha venido haciendo esfuerzos muy importantes por actualizar su información catastral, se han venido desatando procesos sociales en los municipios donde este proceso se ha adelantado, sumamente complicados, de una gran agitación social por el impacto que esta actualización catastral ha tenido en el crecimiento, en muchos casos totalmente desbordado, del impuesto predial. En auxilio de esta circunstancia, en el año 2019, por iniciativa de congresistas, se creó la ley 1995, buscando morigerar los efectos que esa actualización catastral venía produciendo en el impuesto predial. Y fue una ley que se debatió aquí y que tuvo efectos importantes. No obstante, a pesar de las bondades de esa ley, en las ciudades se siguió presentando problemas muy fuertes. En los municipios que hacían actualización catastral, se venían presentando problemas muy fuertes de gran descontento social por el tema de las liquidaciones del predial. Con lo que se pone en evidencia de que a pesar de las bondades de esa ley no era suficiente para garantizar unos impuestos justos para los contribuyentes. Y obviamente eso también afecta las posibilidades fiscales de los municipios, porque hace difícil el recaudo y genera situaciones profundamente explosivas a nivel municipal. En auxilio de eso, el gobierno, y con anuencia del Congreso, con varios congresistas, se presenta este proyecto de ley buscando fijar, obviamente, unos límites a ese incremento del impuesto predial. El proyecto inicial que presenta el gobierno tenía 4 artículos. Sin embargo, cuando se presenta el proyecto de ley del gobierno, ya aquí en el Congreso, habían algunas iniciativas legales que tenían el mismo propósito, pero que tenían contenidos distintos. Ahí se presentaron proyectos de ley, un proyecto de ley, el 084 del 2023, presentado por un grupo de congresistas. Había otro proyecto de ley sobre catastro justo, que venía de una comisión accidental específica sobre el tema del catastro y el predial, liderado fundamentalmente por nuestra compañera Alexandra Vázquez, que nosotros también suscribimos. Y habían otros proyectos de ley que también apuntaban a este propósito, unos presentados por el doctor Oscar Darío, por Cristian, por Ciro Alejandro Ramírez. ¿Qué es lo que se hace con todas estas iniciativas? Pues simplemente se integra una comisión de ponentes en la comisión tercera y se empieza el estudio conjunto a partir de la propuesta presentada por el gobierno y también tomando en cuenta los diferentes aportes
de los diferentes proyectos de ley. Como consecuencia de esto, ¿cuál ha sido el trámite y los antecedentes del proyecto? Esta iniciativa fue presentada el 8 de noviembre del 2023. La asume la Comisión Tercera, designa coordinadores ponentes y con todos los ponentes se arma una comisión específica para estudiar el proyecto. Se acordó adelantar audiencias públicas y se hicieron varias. Destacamos aquí la de Puerto Carreño, la de Cali, la de Soacha, Bogotá, la de Sogamoso, y se hicieron múltiples mesas técnicas, a lo largo de las cuales se fue construyendo un consenso para rendir la ponencia que hoy se presenta a consideración de esta Comisión Tercera. Ese proyecto de ley inicial del gobierno de 4 artículos hoy se convierte en un proyecto de ley que tiene 9 artículos. En el artículo primero se aborda lo relacionado con el objeto del proyecto de ley, que es un tema muy específico, muy concreto. El artículo 2 se refiere y regula, que creo que es la almendra del proyecto, cuáles son los límites que se acuerda, se definan para el impuesto predial unificado. Ahí está la discusión central en el artículo 2. Luego está el artículo 3, donde se recoge una reflexión muy importante de nuestros colegas, según la cual se indica lo siguiente, que no tiene sentido tener el mismo régimen tarifario del impuesto predial que se ha creado para bases catastrales desactualizadas y que cuando se actualiza la base catastral, lo que se plantea es que esa estructura tarifaria del impuesto predial debe variar porque debe ser mucho más. En esos 9 artículos, en el artículo primero, se aborda lo relacionado con el objeto del proyecto de ley, que es un tema muy específico, muy concreto. El artículo 2 se refiere y regula, que creo que es la almendra del proyecto, cuáles son los límites que se acuerda, se definan para el impuesto predial unificado. Ahí está la discusión central en el artículo 2. Luego está el artículo 3, donde se recoge una reflexión muy importante de nuestros colegas, según la cual se indica lo siguiente, que no tiene sentido tener el mismo régimen tarifario del impuesto predial que se ha creado para bases catastrales desactualizadas y que cuando se actualiza la base catastral, lo que se plantea es que esa estructura tarifaria del impuesto predial debe variar porque debe ser mucho más pequeña. Cuando no se ha actualizado la base catastral, la ley 44 de 1990 establece una tarifa, un régimen tarifario del impuesto predial que va de 1 por 1000 a 16 por 1000 en la liquidación del impuesto predial. Lo que se está planteando aquí es que cuando las bases catastrales están actualizadas, esa estructura de régimen tarifario del predial debe ser distinta y se plantea que vaya de un espacio de de 1 al 10 por 1000, exactamente. Este artículo específico de tarifas especiales para municipios que han hecho el esfuerzo de actualizar la información catastral es un artículo nuevo que no estaba debidamente definido, no estaba previsto en el proyecto de ley del gobierno, por lo tanto esto es una construcción de las comisiones y de los equipos técnicos. El artículo 4 también es un artículo nuevo que establece una serie de obligaciones y responsabilidades para los municipios como autoridades catastrales en función de garantizar debida información y garantías para los contribuyentes. Entonces ahí se establece una serie de obligaciones a los municipios relacionados con la gestión catastral que está incluido en el artículo 4. El artículo 5 habla sobre límites a la sobretasa ambiental, porque la sobretasa ambiental siempre ha estado pegada de la liquidación del impuesto predial. Era un tema que no estaba tan explícito, aquí queda claramente definido.
El artículo 6 regula algo que fue muy importante en las discusiones de las comisiones, y es cómo se establece una regulación que sea garante para el contribuyente, que permita hacer revisiones eficientes de los avalúos catastrales cuando el contribuyente tiene inconformidad con el avalúo que se le ha hecho. Entonces se establece un artículo específico donde se regula ese trámite, que es el artículo 6. El artículo 7 recoge un sistema de pagos por cuotas del impuesto predial, y el artículo 8 establece una disposición para predios que fueron actualizados con leyes de vigencias anteriores y en donde se considera que se puede hacer alguna regulación solo para situaciones jurídicas no consolidadas. Este tema también fue fruto una norma que recoge parte de las deliberaciones que planteamos varios de los congresistas. Y el artículo 9 se refiere a vigencias y derogaciones. Eso es, en términos generales, la presentación del proyecto. Podríamos detallarlo con mayor precisión. El artículo 2, que es el que se refiere a los límites específicos al impuesto predial. Aquí es importante que hay un primer punto. Este artículo 2 lo que hace en el fondo es modificar el artículo 6 de la Ley 44 de 1990. Ese artículo regulaba todo el tema de los límites al crecimiento del impuesto predial, y en este artículo es importante tener claro que se diferencian varias situaciones. La primera, ¿cómo es el tema de los límites al incremento del impuesto predial para aquellos municipios que adelantan efectivamente la actualización de los catastros, que adelantan todo el proceso de actualización de catastro multipropósito? Eso está definido en el literal A. Para esos municipios se establece con carácter progresivo una serie de límites. ¿Qué es lo que se indica? Que de predios urbanos con destino habitacional o comercial, o predios rurales con el mismo destino, cuyos avalúos sean menores o iguales a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el incremento de ese impuesto predial solo podrá ir hasta el 50% del monto liquidado, 50% adicional al monto liquidado del año inmediatamente anterior. Entonces, este es un primer rango de definición de límites al incremento del impuesto predial. Quiero en este punto enfatizar algo. ¿De cuántos predios estamos hablando que estarían incluidos en este rango? Según la información estadística que tiene el IGAD y que nos ha compartido, estaríamos hablando de aproximadamente el 90% de los predios de todas las regiones del país que estarían incursos en este rango. Es decir, que para la inmensa mayoría de propiedades que son pequeñas propiedades, el incremento máximo aplicable del impuesto predial, una vez se adelante la actualización de los avalúos catastrales, no podrá superar el 50% de lo que se le aplicó en el impuesto predial del año inmediatamente anterior. Y de ahí en adelante se establecen otros rangos. Hay un rango que va de 135 salarios mínimos a 250 salarios mínimos cuando el avalúo catastral actualizado queda en ese rango. Para ese rango se indica que el monto máximo de incremento sería el 75% del monto liquidado del año inmediatamente anterior. El tercer rango se refiere a avalúos catastrales que queden entre 250 salarios mínimos y 350 salarios mínimos. Para ellos, el tope máximo de incremento del predial no podrá superar el 100% de lo que pagó en el predial del año inmediatamente anterior. Y luego se plantea un rango de 350 salarios mínimos a 500 salarios mínimos para los avalúos catastrales que queden en este rango.
Para esos avalúos catastrales el incremento será hasta 150 salarios mínimos, hasta 150% del impuesto predial liquidado en el año inmediatamente anterior. Y finalmente, hay un techo para todos aquellos predios urbanos o rurales cuyos avalúos sean superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para esos predios que según la base catastral que tenemos aquí no superarían el 1.3% de toda la información catastral que en este momento existe en el país, para ellos el incremento máximo que tendría el predial no podría superar al 200% del predial que pagaron en el año inmediatamente anterior. ¿Por qué es importante esto? En el caso de nuestra ciudad Popayán, nosotros tenemos una gran cantidad de casos cuya liquidación del impuesto predial ha recibido incrementos exorbitantes de 800%, algunos de más del 1000%, por encima del predial que pagaron el año inmediatamente anterior. Y estamos hablando de predios de estratos de poblaciones y de comunidades y de familias de estrato 1, 2 y 3. Lo que quiere decir que ese marco regulatorio no da garantías al contribuyente. Para muchos de ellos el incremento no podría superar el 50% de lo que pagaron el predial del año inmediatamente anterior. Entonces, este literal A del que hemos venido hablando se refiere fundamentalmente a los municipios que hicieron actualización de la información catastral, que hicieron todo el esfuerzo de actualizar su catastro como catastro multipropósito. Para ellos se aplicaría esta tabla. Ustedes saben muy bien que el gobierno va avanzando de manera progresiva en incluir cada vez más municipios para adelantar este esfuerzo. Pero es un esfuerzo que no se va a lograr desarrollar en todos los municipios del país. Eso va a demorar su tiempo. Entonces, en aquellos municipios donde no se logra hacer esto, se plantea que se aplique, tal como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 49, unas metodologías de reducción del rezago de la información catastral. Para todos los municipios a los que se les va a aplicar esas metodologías de actualización del rezago de la información catastral, el incremento máximo del predial será el 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Entonces ahí hay una clara regulación sobre esos municipios sobre los que no se alcanza a hacer actualización del predial multipropósito y no que se aplica esas metodologías generales. Para ellos el monto máximo de incremento del predial solo sería el 50% de lo que pagó el predial en el año inmediatamente anterior. C. Para todos aquellos municipios donde simplemente hay conservación del impuesto predial, de la base catastral, que solo están en un estado de conservación, para ellos también el incremento máximo que se podría hacer sobre el impuesto predial no podría exceder del 50% del predial que pagó el año inmediatamente anterior. En todos estos casos, los ponentes tuvimos un consenso, y es de que debe haber un impuesto mínimo. Y ese impuesto mínimo en todos los casos no puede ser inferior al 1 por 1000 del avalúo catastral. O sea, se aplican las tablas, se hace la liquidación, y si como consecuencia de esa liquidación el valor que queda es inferior al 1 por 1000 del avalúo catastral, los municipios de todos modos cobrarán como predial el 1 por 1000, que es una base, es un impuesto mínimo que se acordó que quedara definido en la ponencia. ¿A quiénes no se aplica estos límites del impuesto predial? A los predios que se incorporan por primera vez en la base catastral y 2, a los lotes que son urbanizables y que no se han urbanizado, a los lotes urbanizados que no han sido construidos o aquellos predios rurales que tienen licencia de parcelación pero que no han sido desarrollados y que no tienen uso agropecuario. Para estos predios específicos no aplicaría los límites al impuesto predial que se está definiendo en la ley.
El artículo 3, como ya lo dijimos, simplemente indica que en aquellos municipios donde se hizo actualización predial, se hizo actualización catastral, se autoriza a los municipios para que asuman una nueva escala de liquidación del impuesto predial. Y esa nueva escala de liquidación del impuesto predial ya no va de 1 a 16.000, sino que iría de 1 a 10.000. Y solo aplicaría para familias que están en estrato 1, 2 y 3, y siempre que el avalúo catastral no sea superior a 135 salarios mínimos legales vigentes. Para propiedades rurales aplicaría lo mismo en esta escala del 1 a 10. El artículo 3 lo que hace es simplemente definir una nueva escala de liquidación del impuesto predial aplicable para aquellos municipios donde hicieron efectivamente procesos de actualización catastral de catastro multipropósito. El artículo 4, como ya lo señalamos, son obligaciones que se establece para los municipios de informar previamente a la ciudadanía sobre el impacto, sobre la información de la actualización de la información catastral y sobre las liquidaciones del impuesto predial para que la ciudadanía esté previamente informada y para que pueda hacer uso eficiente de sus mecanismos de protección de derechos. El artículo 5 se refiere a la sobretasa ambiental, a la que simplemente se le aplican los mismos límites que define la ley para el impuesto predial. El artículo 6 es un artículo más complejo. El artículo 6 establece todo el procedimiento relacionado con la reclamación que exista por parte de los usuarios cuando no hay conformidad con el avalúo catastral que se le hizo. Entonces simplemente se define todo el procedimiento. Y cuando se actúa y se hace ejercicio de ese procedimiento, se le da un tiempo los usuarios tienen que hacer esa solicitud ante el IGAT y el IGAT tiene que informar inmediatamente a las alcaldías. Se le define un tiempo para responder de 3 meses inicialmente, prorrogable a otros 3 meses, total 6 meses. Y la ley establece lo que podría ocurrir con ocasión de esos trámites. Si la decisión es favorable, ¿qué ocurre? Pues simplemente se hace la reliquidación del impuesto predial. Si es desfavorable, pues tiene que pagar la liquidación como se le hizo inicialmente con todos los intereses moratorios y demás que se hayan causado. Pero hay un punto muy importante en este artículo. ¿Qué ocurre cuando la autoridad catastral no resuelve el trámite de impugnación, el trámite que controvierte la información catastral, el avalúo catastral? Se indica que si a los 6 meses no se ha resuelto ni favorable o desfavorablemente este trámite, el municipio deberá liquidar de manera provisional el impuesto predial con base en el avalúo catastral anterior a aquel en el cual se está haciendo la actualización. Entonces la norma de una vez define esa situación y en todos los casos la Superintendencia de Notariado y Registro deberá abrir investigación y sancionar a la autoridad que tiene que desarrollar todo este tema de la actualización del avalúo catastral. El artículo 7 ya se refiere al sistema de pago alternativo por cuotas y el 8 se refiere a las... El artículo 8, quiero hacer una precisión sobre esto, que es una precisión final. Si con motivo de la aplicación de esta ley los contribuyentes identifican que esta ley es más favorable frente a las liquidaciones que le vienen haciendo con base en el marco legal anterior, y si esas situaciones están en reclamación por vía administrativa o por vía judicial, es decir, no son situaciones jurídicas consolidadas, se le da la atribución a los municipios para que puedan adoptar mecanismos específicos de mayor favorabilidad para el contribuyente. Eso es lo que establece en esencia el artículo 8. Y el artículo 9 ya se refiere a las vigencias y derogaciones. Estimados colegas del Congreso, de la Comisión Tercera, simplemente podemos, por supuesto,
hacer con mayor detalle la exposición de los artículos. Lo que quiero significar en este momento es que el proyecto que está en consideración de ustedes es un proyecto que recoge los insumos del debate de todos los congresistas que hicimos parte de esa comisión accidental, congresistas que provienen de todas las bancadas y que sin duda se hizo una discusión que fue proactiva, se hizo en un ambiente de camaradería y respeto y de profesionalismo que quiero destacar y que creo que recoge de manera general los consensos para hoy poder rendir una ponencia mucho más robusta que le va a definir al país un marco normativo claro y a los municipios para poder avanzar en el impuesto predial sin que el esfuerzo necesario de actualizar la información catastral se convierta en una bomba social porque no exista una regulación adecuada de los prediales. Así que, compañeros y compañeras, queda a consideración de ustedes esta ponencia, este informe de ponencia, y solicitamos con todo respeto que la puedan apoyar favorablemente sin afectar las discusiones que se abren dentro de este proyecto legislativo. Gracias, señor presidente. A usted, doctor Bastidas, le